Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre bacilos gram negativos no fermentadores. Como generalidades, tenemos que esos microorganismos constituyen un complejo conjunto de aerobios estrictos de distribución universal con gran resistencia a factores ambientales severos, lo que esto va a permitir propagarse rápidamente y desarrollar resistencia a todos los antimicrobianos convencionales. También los bacilos gram negativos los podemos encontrar en la naturaleza, son comensales de hombre y animales y en ambientes hospitalarios también se van a poder encontrar. Las infecciones ocasionadas por estos microorganismos son por lo general oportunistas en pacientes hospitalizados con solución de continuidad en piel o mucosas o son pacientes inmunocomprometidos. Como géneros de bacilos gram negativos no fermentadores tenemos a Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, Vibrio, Plesiomonas, Estenotrofomonas y Muraxila. Primero que todo, vamos a iniciar a hablar con el género Pseudomonas. En su clasificación taxonómica, Pseudomona pertenece al reino Bacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pseudomonadales, familia Pseudomonadaceae, género Pseudomona y especies. Vamos a encontrar a Pseudomona originosa y Florens, pero también encontramos otras especies de Pseudomonas. Estas son bacilos aerobios gram negativos, no fermentadores de glucosa, catalasa positiva, son flagelos porales no formadores de esporas. También algunos de estos son psicrófilos y otros sintetizan sideróforos fluorescentes. Como especies importantes médica causantes de infecciones nosocomiales, tenemos dos grupos, el grupo fluorescente y el grupo no fluorescente. En el grupo fluorescente vamos a encontrar a Pseudomonas originosa, Pseudomonas florens y Pseudomonas putia. En el grupo no fluorescente vamos a encontrar a Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas mendocina. Llegamos a Pseudomonas aeruginosa. Este es un bacilo gram negativo aerobio, considera un patógeno oportunista. Mm, Tiene un flagelo polar que le confiere motilidad, es aerobia facultativa, produce proteasas como la proteasa alcalina y la proteasa 4 y también elastasas. Estas proteasas básicamente lo que hacen es como romper enlaces que unen los aminoácidos y formar pequeños fragmentos de proteína. Crecen en rangos de temperatura de 4 a 42 grados centígrados. También Pseudomonas originosa tiene una característica muy importante y es que ésta se adhiere a equipos médicos y a otras superficies hospitalarias. Por eso, como transmisión, esta se transmite, valga la redundancia, a través del contacto de la piel lesionada o de las mucosas con el agua o objetos contaminados. Pseudomonas puede llegar a producir infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos, neumonía e infecciones del tracto urinario. Bueno, como factores de virulencia tenemos a la proteína flagelar FLIT, que está básicamente lo que va a generar es una capacidad de adherirse a mucosas de las vías respiratorias. También tenemos el PILI, tenemos como el PIL A, PIL B, PIL T y PIL U, que este le confiere la capacidad de adherirse y tener otro tipo de movilidad denominado swarming. Este tipo de movilidad básicamente es un movimiento multicelular de bacterias sobre una superficie y está impulsado por el flagelo rotando helicoidalmente. También tenemos las proteínas de membrana, como la LEC-A y la LEC-B. Tenemos Quorum Sensi, que básicamente eso es un mecanismo basado en la comunicación intercelular que permite la adaptación de una población bacteriana a los cambios microambientales. También como importante tenemos a las toxinas y a las enzimas. Tenemos la exotoxina A, que va a inhibir la síntesis de proteínas, la exotoxina S, que es un inmunosupresor. También tenemos las elastasas, como las A y las B, que van a degradar la elastina, generan una lesión vascular y tisular y también destruyen los tejidos. Tenemos la proteasa alcalina, que también genera una destrucción tisular, la fosfolipasa C, que es igual, el ramnolípido, que altera los tejidos e inhibe la activación ciliar del pulmón, y tenemos la exoenzima S y la exoenzima T, que básicamente esta va a facilitar la diseminación de las bacterias y la invasión tisular y va a generar una necrosis. Con metabolismo bacteriano, básicamente Pseudomonas genera un tipo de pigmentos como la piocianina, que es un pigmento azulado,
la pioverdina, que tiene un color amarillo verdoso ante luz ultravioleta y genera como una fluorescencia. La piorubina tiene una coloración roja y se favorece su producción a temperaturas menores de 37 y más que todo en medios de cultivo compuestos de hierro. También la piomelanina, que su color es marrón, aumenta su síntesis con temperatura menor a 37 grados Celsius. Como pueden ver en la imagen, aquí se pueden ver los diferentes pigmentos. Como mecanismos de resistencia, tenemos que Pseudomonas aeruginosa tiene beta-lactamasas, bombas de expulsión, resistencia adquirida y mutaciones en las porinas. Como las beta-lactamasas, básicamente esto lo que van a generar es como van a las enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico de los antibióticos. De esta manera va a destruir principalmente el sitio activo del antibiótico y va a impedir que estos generen su actividad como tal. Pseudomonas posee dos clases de beta-lactamasas, la AMSEC y las beta-lactamasas de espectro extendido, que es la muy conocida como la BLE. La AMSEC básicamente está codificada en el cromosoma de la bacteria y tiene la capacidad de ser inducida por los propios beta-lactámicos, especialmente cefalotina y la ampicilina. Cuando esto sucede, llega a generar una resistencia a penicilinas y a las cefalosporinas, que el grado de resistencia depende del grado de represión de la AMSEC. La BLE son codificadas por plásmidos y estas se adquieren mediante transporte de DNA extracromosomal y se manifiestan también por resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas. Tenemos las bombas de expulsión, que prácticamente como su nombre lo dice, expulsan los antibióticos hacia afuera de la bacteria y básicamente Pseudomonas aeruginosa contiene este mecanismo, el MEX-AB y el OPRM, que tienen la capacidad de estos es expulsar al exterior de la bacteria y contra un gradiente de concentración. Tenemos la resistencia adquirida, que esta básicamente se transmite de una bacteria resistente a una no resistente por medio de los plásmidos. Y las mutaciones en las purinas mutantes no permiten el paso de antibióticos al interior de la bacteria. Básicamente son proteínas transmembranales que se ubican en la membrana externa de la bacteria y cumplen diversas funciones. El OPRD es una purina de membrana presente en Pseudomonas aeruginosa. Tenemos la formación del biofilm. Estos biofilm son, o básicamente, como había mencionado antes, Pseudomonas aeruginosa es muy conocida por adherirse a equipos médicos. Entonces, básicamente, el biofilm es el que le genera esa capacidad de adherirse a estos. Mm, estos biofilm su formación está compuesta por 6 etapas: adhesión, agregación, maduración, desprendimiento, migración y colonización. Entonces, como había dicho, estos dispositivos pueden recubrirse de una capa acondicionadora que pueden ayudar a la adhesión bacteriana. Una parte del biofilm se puede desprender y acceder a las vías respiratorias bajas a través del flujo del gas del ventilador, la aspiración y al momento de la inserción. Y así va a generar como la inoculación de bacterias orofaringeas. Vamos a estar en la etapa de adhesión. En la etapa de adhesión, las bacterias se unen por diferentes mecanismos al sustrato irreversible, que es lo que se observa aquí en la imagen de color rojo. Luego de este mecanismo, seguidamente ocurre la etapa de agregación, donde todas las bacterias unidas se van a replicar y comienzan a producir la matriz de EPS. La EPS es la sustancia de polímeros extracelulares. Después, en la etapa de maduración, el biofilm ya está completamente desarrollado con canales para el transporte de agua, minerales y las señales de quorumcencia. Finalmente, el biofilm empieza, o sea, ya está madurado, ya empieza la parte del desprendimiento, que esta etapa de desprendimiento es para migrar y colonizar otras superficies nuevas, como lo decía anteriormente, equipos médicos. Como manifestaciones clínicas de Pseudomonas aeruginosa, tenemos que esta afecta a distintos sitios anatómicos como infecciones de vías aéreas superiores, como por ejemplo la otitis, infecciones de la válvula cardíaca, como endocarditis bacteriana, infecciones de vías urinarias, infecciones de herida quirúrgica en pacientes postoperados y neumonía en pacientes que utilizan
más que todo ventilación mecánica. La neumonía es común que se presente en pacientes que han estado en terapia invasiva y requieren un ventilador como tal para poder respirar. Entonces, básicamente en la neumonía los pacientes pueden presentar fiebre alta, disnea, tos con flema o leucocitosis. También otra de las infecciones muy comunes son las infecciones urinarias. Esta es común que las infecciones se presenten en aquellos pacientes que han utilizado algún catéter urinario o sonda de Foley. Esta puede llegar a generar fiebre, disuria, poliacuria y oliguria. También tenemos las infecciones localizadas, como en los ojos tenemos la queratitis y la endoftalmitis, que la queratitis es la inflamación de la córnea, la endoftalmitis es como una infección como tal en el interior del ojo. Tenemos en el oído la otitis externa aguda, que básicamente es de la infección de la piel, del conducto auditivo y pues esto es causada por la bacteria. También se puede generar sepsis, infecciones de heridas, especialmente en pacientes con quemaduras. Se puede presentar erupciones pustulosas en el tracto urinario, como había dicho, por catéter o prótesis o un trasplante, tracto respiratorio y en pacientes que están con ventilación mecánica o pacientes con enfermedad pulmonar o fibrosis quística. Eh, Básicamente, con este microorganismo, las infecciones localizadas pueden llegar a generar una infección sistémica si en dado caso no se llega a su adecuado diagnóstico o tratamiento. Tenemos las infecciones sistémicas o generalizadas, como una bacteriemia en pacientes inmunodeprimidos, neumonía secundaria, infecciones articulares u óseas, endocarditis e infecciones de piel y tejidos blandos. Como diagnóstico, tenemos que se puede hacer un exudado de heridas, un urocultivo en casos de infecciones urinarias, un hemocultivo y pruebas de susceptibilidad. También se puede aislar este microorganismo de medios como agar sangre o agar McConkey. Pseudomonas es muy característico o la literatura suele referir que se llega a encontrar como un aroma frutado que este va a indicar como tal su presencia. Como tratamiento, Pseudomonas es susceptible a micacina, gentamicina y tobramicina. Pero para esto se hace el perfil de susceptibilidad para ver el paciente o la bacteria a qué antibiótico ha generado resistencia y ver cuáles son de susceptibilidad para poder generarle este tratamiento con antibiótico. Bueno, tenemos Pseudomonas florens, que básicamente tiene forma de bacilo bico, es incapaz de formar esporas, su tamaño es de 0,5 a 1 por 1,5 micrómetros, presenta movilidad debido a que posee varios flagelos polares, tiene un metabolismo energético estrictamente aerobio y una nutrición quimio-organotrótrofa que no requiere factores de crecimiento. Las características importantes de Pseudomonas florens es que genera producción de compuestos fluorescentes, de ahí el origen de su nombre. Produce pioverdina, que es un pigmento soluble en agua, se presenta en fluorescencia bajo luz ultravioleta y su producción es estimulada cuando el hierro es limitante en el medio. También Pseudomonas florens, su medio de transmisión puede ser por el suelo, encontrarse en el ambiente, en agua superficial y también se puede encontrar en diversas plantas. El complejo Burkholderia cepacia, este género se clasificó como un nuevo miembro en el año 1992 junto a otras 7 especies bacterianas del género Pseudomonas. Su clasificación taxonómica, esta pertenece a la clase Betaproteobacteria, orden Burkholderiales, familia Burkholderiaceae, género Burkholderia. Se encuentra dentro de los bacilos gram negativos, generalmente se los considera bacterias patógenas oportunistas muy importantes en los ambientes hospitalarios. Se caracteriza por ser bacilos rectos, aerobios, contienen flagelos polares, son mesófilos y no esporulados. Burkholderia cepacia es un patógeno oportunista nosocomial, causa infecciones asociadas a equipamiento médico. Las cepas pertenecientes a este complejo son fenotípicamente similares y el agar en el que crece son selectivos como el agar McConkey o el agar beta cepaceae selectiva agar, en sus siglas BCSA, y las especies que contienen son Burkholderia cepacia, multiovarans,
Cenocepaciae, vietnamiensis, stabilis, Burcordelia ambifaria, Burcordelia dolosa, Antinia y Pirrocinia. Burcordelia cepacia, en 1950 esta especie era considerada un patógeno de las plantas de las cebollas. En 1972 esto cambió y lo consideran un patógeno oportunista en humanos. Y ya en 1992 se reclasificó el género Pseudomonas, básicamente por encontrarse muy menos relacionado genéticamente. Entonces, en morfología de estructura tenemos que son bacilos rectos gram negativos, no fermentador, de glucosa, crecimiento muy lento, oxidasa positiva, catalasa negativa, no presenta esporas, es aerobio estricto y con un flagelo polar que le permite la movilidad de este. Em, Como se observa en la imagen, aquí pueden ver la morfología. Macroscópicamente son colonias lisas, ligeramente elevadas y en algunas ocasiones de aspecto mucoide no pigmentadas, a menos que el medio contenga hierro, producirá un pigmento amarillo brillante, como se puede observar aquí un poco en la imagen. El hábitat de esta es que sobrevive en ambientes húmedos, en bajas condiciones nutricionales, mínimas y ambientales y ambientes intrahospitalarios. Su transmisión es de persona a persona o en dado caso accidental. De persona a persona es como contacto directo, que es por inhalación de gotas de aerosoles de personas a persona, en especial de personas con fibrosis quística. E indirecto tenemos como superficies contaminadas. Sus factores de virulencia. Básicamente tiene lipopolisacáridos, que estos son constituidos por lipo-A, olisacáridos y el antígeno O, que el lipo-A confiere resistencia a antibióticos, como son péptidos catiónicos y polimixina. El antígeno O contiene un elemento inmunogénico en la superficie de la célula bacteriana y representa la base de serotipificación de las bacterias. También como factor de virulencia tenemos a los flagelos. Básicamente, Burcordelia y el complejo Burcordelia cepacia enuncian dos tipos de flagelina que se diferencian por el tamaño. Y básicamente este es fundamental para llegar a invadir o, sí, llegar a invadir como tal a las células. También tenemos la resistencia a antibióticos, que suele ser resistente a los aminoglucósidos y manifiestan múltiples mecanismos de resistencia a otras clases de antibióticos. También en este caso tenemos los biofilms, pues por lo que había dicho anteriormente, Burkholderia también es muy conocido por presentarse en pacientes bueno, o en ambientes intrahospitalarios. Entonces, a partir pues del biofilm, esas bacterias crean una barrera mecánica donde realizan la difusión de metabolitos, donde les confieren esta condición de resistencia a los antibióticos. Expresión de señales quorum sensing. Básicamente, este genera sistemas de señales de comunicación bacteriana llamado como quorum sensing, el cual es derivado por la estructura acil homoserin lactonas y su mecanismo es que a partir de las bacterias que liberan esas moléculas al entorno celular. Bueno, su patogenicidad. Básicamente, Burcordelia bueno, se realiza la ingesta del microorganismo, ya sea por vía respiratoria, este va a colonizar, altera las barreras epiteliales y va a llegar al torrente sanguíneo. Luego, las personas con fibrosis quísticas pueden ser portadoras asintomáticas y presentar deterioro progresivo durante un periodo de meses o tener un periodo relativamente rápido, acompañado de una neumonía necrosante y bacteriana. Eh, esta este microorganismo puede llegar a ocasionar neumonía, bacteriemia, presentando estado febril, sepsis, también sepsis grave o un shock. También puede presentar en infecciones urinarias y en pacientes con sonda. Esta especie de microorganismo tiene resistencia a múltiples fármacos, entre ellos el SXT, que es trimetoprim sulfamethoxazole. Como diagnóstico, tenemos que se puede realizar un cultivo también por PCR, medios selectivos o análisis bioquímicos. Se recomienda utilizar también esputo. Más que todo, en los pacientes con fibrosis quística se aceptan muestras respiratorias y en caso de sospecha de septicemia, sangre total extraída con un tubo ETA o un tubo lila. También tenemos como un diagnóstico la espectrofotometría de masas o la MALDI-TOF,
que básicamente eso se emplea para el análisis de las proteínas de los microorganismos, lo que le permite que puede usarse para la identificación de estos microorganismos patógenos en muestras de interés clínico. Como tratamiento, igual que el anterior, antibióticos incluyendo la ceftazidima, doxiciclina, piperacilina o cloranfenicol. Como prevención tenemos algunas tendencias de la bacteria Burkholderia que se propaga de persona a persona o al cambiar o al combinar desinfectantes, e incluso en los hospitales. Entonces, básicamente como una de las prevenciones que se le recomienda a las personas es el buen lavado de manos, el higiene personal, también más que todo las medidas de control de infecciones en los hospitales, ya que esto puede llegar a generar o minimizar el riesgo de la transmisión de esta enfermedad. La Acinetobacter, su clasificación taxonómica tenemos que es del reino Bacteria, filo Protobacteria, clase Gamma Protobacteria, orden Pseudomonadales, familia Moraxelaceae, género Acinetobacter, especie Acinetobacter baumannii, Calcoacetius, nosocomials y Wolf. Tenemos Acinetobacter baumannii, que prácticamente es un patógeno oportunista causante de infecciones intrahospitalarias, particularmente asociado con neumonía y bacterias. En el pasado, esta bacteria no representaba un problema en el ámbito hospitalario, ya que era susceptible a diferentes antibióticos. Sin embargo, al pasar el tiempo, este se llega a convertir en un patógeno como tal multiresistente. Entonces, este no se observa con frecuencia en la naturaleza ni como colonizador en la comunidad. Por el contrario, esta bacteria coloniza e infecta a pacientes hospitalizados en estado crítico o inmunosuprimidos por sus comorbilidades, siendo una bacteria común en unidades de cuidado intensivo o unidades de quemados. Como morfología tenemos que es un cocobacilo gram negativo no fermentador, como se puede llegar a observar en la imagen de acá. Es inmóvil, aerobio estricto, catalasa positiva, oxidasa negativa y su mecanismo de transmisión es directo o indirecto. Los factores de virulencia. Tenemos como proteína de membrana externa, lipopolisacáridos, polisacáridos capsulares, vesículas de membrana externa, fosfolipasa C y D y proteínas de unión a penicilina. Entonces tenemos la proteína de membrana externa, la UMPA, que básicamente o está implicado en la formación de las biopelículas. La capacidad de Acinetobacter baumannii para formar biopelículas permite su crecimiento constante en condiciones ambientales desfavorables, como vidrio y material inerte de los equipos médicos. Los lipopolisacáridos, desarrollo de la patogénesis, polisacáridos capsulares, básicamente esta genera la protección de las bacterias de la respuesta inmune innata del huésped como tal. Vesículas de membrana externa, este favorece la entrada de factores de virulencia en las células del hospedero y así hacer una transferencia horizontal de genes. La fosfolipasa C y D contribuyen en la patogénesis, favoreciendo la lisis de las células del huésped mediante la degradación de los fosfolípidos presentes en la barra y pues esto va a generar como la entrada pues del patógeno al organismo. Proteínas de unión a la penicilina se asocia con la unión y la inactivación de los antibióticos beta-lactámicos. Sin embargo, las proteínas, las PBP, también participan en las etapas de la biosíntesis de la capa del peptidoglicano y por lo tanto, básicamente, esto contribuye a la estabilidad de la célula bacteriana. Bueno, manifestaciones clínicas importantes, la neumonía asociada a ventilación mecánica y las bacteriemias. Bueno, los mecanismos de resistencia. Tenemos que Baumani básicamente desarrolló diversos mecanismos de resistencia, entre los cuales están las beta-lactamasas, sobreexpresión de bombas de expulsión, pérdida de porinas y modificación del blanco de acción de los antibióticos. Tenemos mecanismos de resistencia intrínsecos e adquiridos. En adquiridos tenemos enzimáticos y no enzimáticos. Los mecanismos de resistencia intrínsecos tenemos la ADC, que es Acinetobacter derivative cephalosporinase. Básicamente posee una cefalosporinasa tipo AMSEC no inducible denominada ADC, siendo este el mecanismo de resistencia más frecuente de esta bacteria de los beta-lactámicos.
Tenemos también como intrínseco la oxacilinasa o la OXA 51, que básicamente hidroliza débilmente las penicilinas y los carbapenémicos. Su sobreexposición también es mediada por la secuencia de la inserción del ISA-BA1, que es un mecanismo similar a la AMSEC. Mecanismos de resistencia adquiridos en los enzimáticos básicamente es que consiste en la degradación del beta-lactámico mediado por diferentes tipos de las beta-lactamasas. Muchos de estos pueden estar elementos genéticos móviles como integrones, plásmidos y transposones. Como mecanismo de resistencia adquirido no enzimático, este incluye la alteración de las proteínas de membrana externa denominadas las OMPS o en inglés Outer Membrane Proteins, que conduce a una disminución de la permeabilidad de la membrana, bombas de expulsión que como su nombre pues lo indica y lo explica anteriormente, llegan a expulsar el antibiótico y pues alterar las proteínas de unión. Bueno, aquí tenemos como un cuadro donde explica mejor la parte de los mecanismos de resistencia a Cinetobacter baumannii. Aquí tenemos los betalactámicos, los aminoglucósidos, las quinolonas, tetraciclinas y cisciclinas y las polimixinas. Como diagnóstico tenemos un orocultivo pues en infecciones urinarias, hemocultivo o detección de genes. Baumannii se puede aislar en medios como el agar sangre o agar McConkey y pues su temperatura óptima es de 33 a 35 grados. Como tratamiento, básicamente la combinación efectiva de un beta-lactámico como la piperaciclina, titeraciclina o septazidima o un aminoglucósido. El antibiótico beta-lactámico asociado a inhibidores como la ampicilina y el sulbactam. Y pues carbapenémicos muy conocidos como el imipenem y el meropenem. Como estrena tenemos Stenotrophomonas maltophilia. Su clasificación taxonómica: Rhinobacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Xanthomonadales, familia Xanthomonadaceae, género Stenotrophomonas y especie Stenotrophomonas maltophilia. Como morfología, tenemos que es un bacilo gram negativo no fermentador, tiene un flagelo polar, aerobio estricto, DNasa positivo, oxidasa negativo y su mecanismo de transmisión es nosocomial directo e indirecto. Como factores de virulencia, tenemos la producción de beta-lactamasas, también tenemos las adhesinas, que esto va a generar una adherencia a materiales plásticos y la producción de exoenzimas como la elastasa y la gelatinasa. Como manifestaciones clínicas, prácticamente afecta principalmente en personas inmunosuprimidas, produciendo abscesos cutáneos, infección del tracto urinario y la bacteremia. Em, También las infecciones de Stenotrophomonas maltophilia puede ocurrir en variedad de órganos y tejidos. La mayoría de infecciones, pues de estas, como lo dice, más que todo se ven en pacientes inmunosuprimidos o hospitalizados, como infección nosocomial asociada a tratamientos antibióticos asociada a un tratamiento con antibióticos previo de amplio espectro, principalmente un carbapene. También se puede presentar en portadores de catéteres venosos centrales, en pacientes con una ventilación mecánica, problemas en el tracto respiratorio. Entonces, más que todo, eh, todos los patógenos o todos los microorganismos que vimos anteriormente afectan a pacientes inmunosuprimidos. Como diagnóstico tenemos un cultivo en medios de rutina. Se pueden presentar colonias rugosas de 3 a 5 centímetros de diámetro. Se pueden llegar a sembrar en agar sangre y se puede generar colonias verdosas no hemolíticas y dice que em, la literatura refiere que se puede caracterizar igual que Pseudomonas aeruginosa, pero en este caso es diferente porque es un olor a amoníaco. También se puede sembrar en agar McConkey y puede generar colonias amarillas. Como tratamiento, tenemos que es resistente a medicamentos beta-lactámicos. Se debe utilizar ciprofloxacino, septazidima, astriona o clotrimazol. De plesiomonas shigaloides o plesiomonas.
Su clasificación pertenece al reino Bacteria, filo Protobacteria, clase Gamma Protobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Plesiomonas y especie Plesiomonas shigaloides. Este es un bacilo gram negativo no fermentador, móvil porque pues contiene un flagelo polar, anaerobio facultativo, esporulado, es una catalasa y oxidasa positiva a diferencia de otras enterobacterias. Mecanismo de transmisión por la infección se produce por consumo de aguas contaminadas, pescados o mariscos. Crece en temperaturas superiores a los 8 grados centígrados. Está presente como tal en agua dulce y en los estuarios de climas templados y tropicales. Los factores de virulencia son las endotoxinas, hemolicinas, enterotoxinas, proteasas y las DNasas. Lo que refiere a la literatura es que no se sabe con exactitud cuáles son los factores de virulencia de las que se ayuda Pleisiomonas shigeloides para provocar como tal una gastroenteritis o otras enfermedades. Pero se cree que utiliza dos enterotoxinas, una resistente al calor y otra no. También una beta-hemolicina, la cual actúa sobre los eritrocitos de varias especies de mamíferos, incluyendo el humano. Y también una tetrodotoxina, la cual es una toxina que actúa a nivel del sistema nervioso central. Como manifestaciones clínicas, como ya había dicho, esta básicamente afecta la parte gastrointestinal, por lo que genera gastroenteritis y sus síntomas pueden ser fiebre, escalofríos, dolor abdominal, náuseas, diarrea y vómito. En pacientes inmunosuprimidos puede ocasionar enfermedades extraintestinales como meningitis, osteomielitis y la artritis. Como diagnóstico, pues se puede cultivar en agar salmonella o Shigella, que es el agar SS, McConkey, XLD, el agarendo. También, sin embargo, estos medios no son diferenciales para Pleisomonas shigelloides, entonces por eso se recomienda usar el agar inositol verde brillante, sales biliares, que es el en siglas IBB. También se puede hacer un diagnóstico serotipado o genotipado. Aquí se encuentra el medio IBB, que este medio puede diferenciar entre aeromonas y plesiomonas. Básicamente las colonias de aeromonas son incoloras, mientras que las de plesiomonas son amarillas, como se puede llegar a observar aquí en la imagen. Como tratamiento, pues como en este caso genera más que todo gastroenteritis o es frecuente, se recomienda hidratación. También suele ser sensible a cotrimoxazol, quinolona, cefalosporinas, astrional o imipene. Las infecciones extraintestinales se tratan con una cefalosporina de tercera generación o un beta-lactámico asociado a un inhibidor de beta-lactamasas. La cefotaxima parece ser el tratamiento de elección para la septicemia o la meningitis por esta bacteria. Y estas son las referencias. Muchísimas gracias.